Y pues como ya nos hemos puesto en sintonía del programa de hoy, hemos comenzado por ver a las niñas, por pensar en niñas que tenemos cerca también. Yo quiero invitarles ahora a conocer a mi amigo José Roberto Luna. Él es el oficial de Juventud y Educación del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bienvenido, José Un Roberto. placer, Sabrina, y con la audiencia que nos sintoniza y que nos ve también en sus hogares. Un placer. Pues ahora que ya hemos como comenzado a ver la historia de Sonia Delfina, ¿verdad? Algunos spots que hemos estado viendo y escuchando en el programa. eh, pues el domingo pasado, el 11, tuvimos una conmemoración importante que es la del Día Internacional de las Niñas. Y pues es también un día internacional aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas porque es muy importante en la construcción del desarrollo, de la ciudadanía y pues del bienestar para las personas. Hay muchas personas que yo he escuchado que nos dicen, ¿por qué celebrar un día de la niña si ya existe el día de la niñez o si existe el día del niño, ¿verdad? ¿Cuál es esa relevancia de celebrar también a las niñas? Bueno, inicialmente vamos a decir que el mundo ha venido reconociendo la condición de las mujeres a través del tiempo y gracias al feminismo tratar de nombrar que es necesario en algunos casos poner en el centro con nombre y apellido si son varones, si son niñas, porque lo que ocurre es que cuando generalizamos la gente se nos puede quedar invisibilizada. Y esto las Naciones Unidas lo descubrió en una evaluación que hizo de toda la cooperación en el mundo hasta el 2009 y se dieron cuenta que en todos los programas de desarrollo, aunque estaban destinados para niños y para niñas o para adolescentes, tanto hombres y mujeres, quienes se habían quedado invisibilizadas eran las niñas. No habían asistido a ningún programa de desarrollo o se quedaban relegadas y entonces esto llevó a otras evaluaciones a preguntarse por qué. Y es que por condición de género muchas niñas están en cautiverio en sus propios hogares. Las mamás no las quieren dejar en muchas ocasiones salir a la calle por el riesgo que corren. En el caso de Guatemala tenemos evidencia que nos dice que en algunos lugares del país cuando la milpa crece, que una niña camine sola entre la milpa puede significar que la violen. Y si Así eso es. pasa cuando va de camino a la escuela, lo que pasa con la familia es que dice, si yo la mando a la escuela, corro Hay riesgo un de que riesgo. mi hija también sea violada. Entonces, esto va generando una serie de condiciones en el mundo. Otro ejemplo que mucha gente conoce es el ejemplo de Malala, una niña que por tratar de ir a la escuela, le disparan camino a la escuela por defender el derecho de las niñas a la educación, grupos terroristas de otros países. Entonces, es decir, cosas que ya son muy naturales para los niños siendo varones, para las niñas todavía es necesario hacer grandes esfuerzos para que ellas tengan los mismos derechos que ya son en muchos casos difíciles para los niños varones, pero para ellas son mucho más. Entonces, luego de todas estas evaluaciones, se urge la necesidad de que haya un Día de las Niñas para visibilizarlas, ponerlas al centro y que realmente los países puedan garantizar sus derechos. Pero esto implica verlas de manera específica porque si no, no nos enteramos de estas cosas que pasan con las niñas y sobre todo los desafíos a los que se enfrentan. No solo Así por es. ser niñas, sino por ser mujeres. Hay muchos más retos, ¿verdad? Eso es lo que se puede ver Ujú. en la situación. Y yo quisiera que tú nos caracterizaras un poquito cómo es esa situación de las niñas en Latinoamérica en general, digamos, en este continente del que formamos parte. Sabemos, por ejemplo, en América Latina que si bien, por ejemplo, las tasas de fecundidad han ido bajando en toda la región, esto quiere decir que las mujeres tienen menos hijos que sus madres o que sus abuelas. La fecundidad en adolescentes, que es en el grupo entre 10 y 19 años, no baja. Y esto nos dice que quienes más se están embarazando son las adolescentes. Y esto nos lleva a preguntarnos qué ocurre y tenemos algunas respuestas basadas en la evidencia. No hay necesariamente en América Latina, las jóvenes no tienen acceso a información sobre su sexualidad o sobre toma de decisiones, sobre planes de vida. Muchas de ellas se encuentran con primera información todavía cuando llega el momento de su primera menstruación, de la menarquia. Es decir, todavía hay una serie de retos para poder obtener información sobre anticonceptivos, para poder planificar su vida cuando quieren vivir, por ejemplo, un noviazgo o una relación y se enfrentan a que quedan embarazadas sin planificarlo o planificándolo no les dan a veces el acceso a los anticonceptivos en los servicios de salud porque son muy jóvenes. Se enfrentan también a que si quedan embarazadas o si salen fuera de la escuela, muchas de ellas no concluyen la escuela o nunca accedieron a la escuela y esto las pone en una serie de riesgos.
Muchas de las muertes maternas a causa del embarazo ocurren en las adolescentes. Y otro de los retos que antes se pensaba que solo ocurría en países como países africanos o del sur de Asia, ahora la evidencia y los datos a nivel de la región nos dice que también ocurren, y son dos que son muy nocivos, que son las uniones tempranas o los matrimonios antes de los 18 años, que en muchos casos son matrimonios forzados donde ellas no deciden, sino que son una serie de transacciones familiares o comunitarias las que ocurren, y también la mutilación genital femenina, que antes se creía que no existía en América Latina, Pero que y sí hoy se da. sabemos que hay países de la región de Colombia, o sea, hay países colombianos, panameños y probablemente una parte de Perú que tiene mutilación genital femenina como una práctica cultural que pone en riesgo la vida de las niñas. Su vida, su Significativamente, salud, su vida, su ¿verdad? salud, Sí, su su sexualidad, integridad. su ser, su integridad, por prácticas culturales que en otros contextos tienen una carga religiosa. Entonces, es decir, tenemos un panorama que si bien ya reconoce que el invertir en las mujeres o que las mujeres cumplan su pleno potencial es algo que está cada vez más presente en la conciencia de las personas, todavía tiene muchos retos para garantizar que las adolescentes y las niñas de América Latina tengan realmente un ejercicio pleno de sus derechos. Así es. Países, somos en Guatemala el país, el quinto país con más matrimonios antes de los 18 años o uniones. Según la encuesta nacional de salud materno-infantil, el 30% de las mujeres se casa o se une antes de los 18 años. Es Ah, bien alto. hay un Sí. estudio de CIRMA y UNICEF que fue realizado en el 2011 que dice que hay 5 tipologías de uniones en Guatemala que seguimos investigando, pero al momento hay un matrimonio forzado en el que la niña no toma ninguna decisión. Hay otro que es por arreglo familiar, o sea, la familia decide y arregla el matrimonio porque recibe algún tipo de beneficio económico, de Económico, alimentos o de tierras ropa o tierras. Hay una transacción. Hay otro, hay otro matrimonio o unión en la que el famoso rapto, ¿no? Donde se llevan a la niña y ella no decide prácticamente nada, sino que se la roban, que aunque uno creyera que ya no existe, sigue ocurriendo. Hay otra unión que es por acuerdo entre la niña que es adolescente y tal vez otro adolescente como ella. Y hay otro que es donde más emancipación hay, porque son ellos los que están tratando de decidir. Y hay otro montón de uniones, que son la mayoría, donde sus parejas tienen en promedio 6 años mayores que ellos. llegan hasta triplicarles la edad, que es lo que se ha Llegan, visto también en las llegan investigaciones. incluso a triplicarles la edad, o tú tienes niñas que tienen menos de 18 años y su pareja tiene más de 50, o incluso Ujú. señores de 60, 70 años. Entonces, hay muchos riesgos y esto es en toda la región, pero en el caso de Guatemala nos tiene que llamar muchísimo la atención por las condiciones en particular que viven las niñas. Y eso me hace pensar que entonces en Guatemala deben de existir ciertas acciones concretas que se están desarrollando. ¿Cuáles son esas acciones, digamos, para prevenir el embarazo y la unión temprana y cuáles son también los actores que participan en ellas? Por ejemplo, Guatemala ha dado, creo yo, pasos significativos en reconocer que las problemáticas existen. Me parece que es el primer inicio para empezar y encontrarle soluciones. Guatemala hoy sabe que solo en el 2013 ocurrieron más de 73,000 partos en adolescentes. Esto significa menores de 20 años. ¿Qué significa 73,000 partos? Probablemente 73,000 vidas de niñas adolescentes que van a tener más dificultades para concluir la escuela, que ya de entrada hay un riesgo reproductivo en cualquier parto antes de los 20 años y después de los 35 hay riesgo reproductivo y riesgo obstétrico, mayor riesgo de muerte materna. Y es decir, sabemos que hay una cadena que se abre con el embarazo en adolescentes en el que es muy sencillo que estas jóvenes o estas niñas nunca salgan del círculo de la pobreza. Y los estudios nos demuestran también que mientras más temprano las adolescentes, o en este caso las niñas, empiezan a ser madres, tienen una probabilidad de tener muchos más hijos que aquellas mujeres que inician su vida reproductiva o planean tener sus hijos mucho más tarde. Más adelante. Y con el matrimonio infantil, hoy tenemos los datos de la encuesta nacional de salud materno-infantil que nos muestra que
el 30% se casaron o unieron antes de los 18 años. Al interno de UFPA estamos haciendo otro estudio con Flaxo para saber hasta dónde llega la dimensión de las uniones, que es algo que no ha sido investigado. Y esto nos lleva claramente al menos a 4 o 5 estrategias que deben ser garantizadas. Una, la educación integral en sexualidad, porque poco vamos a lograr si las niñas y las jóvenes no tienen poder para decidir en su Decidir. propia vida. Pero por otro lado, ¿qué vamos a hacer con el nivel comunitario, con el nivel institucional, con quienes están encargados de garantizar esto para las niñas? Sin acceso a anticonceptivos, poco van a poder hacer las adolescentes para prevenir los embarazos o tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. El derecho a la protección ante casos de violencia sexual. Sabemos que cerca del 63 o 69% de los peritajes de violencia sexual que hacen el INASIF son de menores de 19 años. Mujeres menores de Mujeres son 19 años. niñas. Entonces, Niñas. esto significa que mientras más joven eres, más vulnerable o más expuesta estás A a que la te violencia. violen. Es decir, hay un abuso y en términos de relaciones de poder, hay un abuso de la condición de ser niña en términos de la sexualidad. Y lamentablemente sabemos también que esto ocurre principalmente por papás, abuelos y tíos. Y esto lo tenemos ya de manera reiterada en las encuestas nacionales de salud materno-infantil. Las personas que están muchas veces más cerca, digamos, de las Quienes niñas. te tendrían que cuidar, dar afecto y Proteger. protección son las personas que están violando a las niñas en los hogares. Así es. Y el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes ha sido un paso que marca estas estrategias, que son estrategias probadas, la ruta de abordaje a niñas, adolescentes embarazadas menores de 14 años, porque si ya hubo un embarazo, deberíamos estar preocupados porque no se vuelve a embarazar tan rápido esta niña, porque además eso es la tendencia. Mientras más rápido se embaraza, más probabilidades de que tenga un segundo embarazo. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer y es urgente. No vamos a lograr transformar esta realidad si como sociedad nuestras leyes son permisivas. Y en Así es. Guatemala, aunque el Código Civil dice que la edad de matrimonio es a los 18 años, tiene excepcionalidades. Dice que con permiso de los padres una niña se puede casar a partir de los 14 años. Y estas investigaciones muestran que son los papás u otros los que deciden y no ellas. Y los varones a los 16. Entonces, mientras sigamos con excepcionalidades de este tipo, poco vamos a poder lograr. Porque se está vendiendo a las niñas, se está transaccionando a las niñas, se está negociando con ellas. Y lo que estamos haciendo al final es, hemos sabido que mientras más rápido una niña se una, más rápido es la maternidad y por tanto más difícil que continúe en la escuela. Deberíamos estar preocupados por garantizar su escuela secundaria, por garantizar que puedan encontrar un empleo y aprovechar las oportunidades que da el invertir en las niñas y en las mujeres. Los estudios nos dicen que una mujer invierte cerca del 90% de su salario en la casa y en el beneficio de la familia, mientras los hombres no lo hacemos. Entonces, no invertir en las mujeres significa que vamos a tener muy pocas ganancias para el desarrollo, ¿verdad? Si no equilibramos la balanza en algún momento, no vamos a lograr muchas cosas. Y hay cambios significativos. Guatemala tiene que cumplir con el derecho a la educación integral en sexualidad, tiene que cumplir las leyes que garantizan el derecho a los anticonceptivos, pero también como sociedad, y eso se los digo a quienes están en sus hogares, debemos de dejar de pensar que las niñas y las adolescentes son un motín, son una mercancía. O sea, si queremos garantizar que nuestra familia mejore, invirtamos en su educación. Así Ellas es. van a poder comprarse su terreno, no las venda a cambio de un terreno. Así es. Probablemente no solo se van a comprar un terreno, sino dos. Van a poder tomar decisiones, no a poner en riesgo la salud de sus hijas. Van a poder contribuir a su sociedad, a su comunidad. Van a poder ser personas que puedan ser recordadas en su comunidad por su potencial, porque lograron llegar a ser maestras, enfermeras, médicas, abogadas, científicas, y no delimitar su futuro y su destino únicamente a la maternidad o al cuidado de los hijos, que es algo que también las mujeres pueden decidir como una opción, pero que no sea su único destino. Así es. Me parece importante lo que tú dices y especialmente pensar en este momento, ahora que hemos traído a las niñas pues de una manera simbólica, ¿verdad? Me parece importante recordar también que hace unos años los datos nacionales nos indicaban que habían 466 niñas menores de 19 años que estaban reportando ya su cuarto parto. Entonces, según lo que tú me dices,
pues si ya es difícil enfrentar la vida con un hijo o una hija, con cuatro debe de ser mucho más difícil enfrentarla en términos económicos, sociales, porque yo creo que cuando tenemos hijos y quienes tenemos hijos e hijas, pues esperamos que tengan el mejor nivel de vida posible, que tengan las mejores oportunidades, pero si nos enfrentamos sin las herramientas necesarias, es muy difícil, ¿verdad? No logramos también que el desarrollo pues se dé en las Ni comunidades. para ellas ni para sus hijos, Tampoco. porque un embarazo en adolescentes ya trae en desventaja a ese bebé. Porque la mayoría de embarazos en adolescentes, los bebés nacen con bajo Bajo peso al peso al nacer. nacer. Entonces, alguien que nace con bajo peso al nacer significa que ya viene con un nivel de desnutrición. O sea, que no nació en las mismas condiciones que otros. Ya viene con Así una es. desventaja, ya viene con una desigualdad. Y deberíamos estar luchando porque en nuestro país y en nuestras sociedades todas las personas puedan desarrollarse plenamente con todos sus derechos humanos. Así es. Bueno, yo ya para terminar, José Roberto, yo quisiera, pues vimos hace un momentito unos spots sobre los proyectos de vida, ¿verdad? Creo que todos y todas hemos tenido proyectos en la vida, sueños, anhelos que atesoramos en el corazón, ¿verdad? Que tenemos muy presentes. Yo quisiera que tú también ahora ya para cerrar nos puedas decir de qué manera, como maestros, como madres, como abuelas, como padres, como pues en el rol que nos toque con las niñas y adolescentes, de qué manera podemos contribuir a que ellas logren realmente esos proyectos de vida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tratar de, si tenemos niñas, adolescentes cerca, es ser figuras que apoyen. Las niñas y los niños, y sobre todo las niñas, reciben muchos mensajes: eres inútil, no vas a No poder, no te sabes. toca, tú no sabes, tú qué sabes y todavía tienes tal edad. Entonces que empecemos por ahí, primero votando todos esos mensajes que si no son positivos, mejor nos los digamos. Y que si podemos apoyar y ser una persona independientemente de que no sea nada tuyo, pero si eres una maestra y puedes acompañar haciendo ver cuáles son esas potencialidades de la niña, que no se lo guarden, que se lo digan, porque esos mensajes la pueden sostener para salir adelante. Si es tu hija, que garantices cómo le das protección, pero cómo no le cortas las alas para que ella pueda volar por sí sola también. Si eres una mamá, que no solo le hables de la prevención del embarazo desde el miedo, sino justo cómo ella sueña ser, hacia dónde quiere ir, y que la prevención del embarazo no venga solo por temor a la sexualidad, que es algo tan natural de las personas, sino porque quieren llegar más adelante y que busquen toda la información necesaria para protegerse, para prevenir. Tenemos un público a quien decirles hoy, que es el Congreso de la República, los diputados y las diputadas, quienes aún están y quienes fueron electos, que hay 2 iniciativas de ley en el Congreso de la República por ser revisadas para elevar la edad de unión o matrimonio, que cumplan con su compromiso de legislar, pero poniendo al centro los derechos de las niñas adolescentes. Y no desde una mirada moral, sino desde cómo garantizamos sus derechos para que puedan vivir plenamente, pero además como sociedad, cómo no permitimos que estas prácticas que son nocivas sigan ocurriendo. Si lo que usted quiere es autonomía para sus hijas, ayúdela a estudiar, ayúdela a salir adelante. Si lo que usted quiere es mejor economía para su familia, hay que luchar para darles las herramientas, no esperar que se Invierta las en dé las otros. niñas. Ajá. Y esto significa Así es. invertir. E invertir en las niñas no significa únicamente transferencias o dar dinero, significa que haya una escuela donde tu hija pueda ir al básico en tu comunidad, a los líderes y las lideresas comunitarias que a veces solo se preocupan por el agua en la comunidad, que es muy importante, pero también que procuremos una escuela que les pueda dar Así educación. es. O sea, ¿cómo vamos garantizando que estas niñas tienen acceso a esos derechos, a esas oportunidades, para que puedan sonreír y puedan volar? Y cuando una niña vuela, la sociedad vuela, porque eso va a regresar. Así es. Yo creo que el mensaje de hoy es bien importante y bien claro. Tenemos que recordar que invertir en las niñas, no solo en la parte monetaria, sino invertir el tiempo, invertir la energía, invertir la positividad, la alegría, ¿verdad? En las Y niñas el realmente reconocimiento de su poder. tiene resultados, así es. Pues muchísimas gracias por estar aquí, José Roberto. Un placer, Gracias por estar Sabrina, y siempre a en Hoy todos con y la todas ONU. quienes están en sus casas.
Va a haber una campaña que se llama Mi Vida a los 15, que pueden ver en el Twitter, donde podemos ir compartiendo qué es lo que vivíamos a los 15 años, que probablemente no era estar pensando en casarnos. Así que Así ahí es. les esperamos para compartir en las redes sociales. Muchas gracias, José Roberto, y hasta la próxima aquí en Hoy con la ONU. Un placer. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations live. Enough is enough. Yo como mujer tengo que seguir estudiando. Pienso de que casarse no es algo que es necesario. Yo sé en qué momento puedo tomar la decisión, hasta qué edad, cuántos hijos pienso tener. Como mujeres debemos de seguir luchando y ser alguien en la vida. Ella es la luz que viene junto al amanecer. Mi nombre es Wendy Floridalma Achtongabac. Soy de la aldea Santa Ana, paraje Chojer Cabal, Momostenango. Ella es la luz que viene junto al amanecer. Muchas dicen de que a partir de los 19 años, si no se han casado, es porque ya no se van a casar. Eso es la presión que ellos tienen. Si ven o si alguien les propone, ¿te quieres casar conmigo? Teniendo los 15, 16 años, ellos aceptan, porque tienen un miedo en decir, si me voy a quedar sola. Entonces eso es lo que las mujeres de la comunidad piensan, temor a quedarse solas. Y que el amor es la cura de mi corazón. Fue una mañana, nos habían invitado al salón de la aldea. Al encontrarme con muchas señoritas, pues yo decía que me den la oportunidad, porque siempre quería decir lo que yo pienso, para así poder saber si de lo que yo quiero decir es lo correcto. Una rosita en nuestro cuaderno, todo lo que de nosotros, cómo nos conocemos, cómo nos queremos, cómo nos valoramos, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren? Encontré que apoyaban mucho a las mujeres indígenas, que les daban capacitaciones, les ayudaban de una forma muy bonita porque les hablaban sobre temas muy importantes. Entonces ahí reflexionaban las señoritas y se daban cuenta de que como mujeres nosotras podemos luchar y no como mujeres nuestro destino es casarse. Vamos a dar una vuelta, todas las que están aquí. A ver, compañeras que están allá, péguense un poco ustedes, y las compañeras que están atrás pueden venir a sentarse aquí con... Inicialmente la asociación pues ha estado trabajando con mujeres adultas. Luego se tuvo la inquietud y la necesidad de ir viendo cómo involucrar a las hijas de las asociadas.
Entonces, así como la asociación ha iniciado un proceso de capacitación tanto a las mujeres jóvenes como a las niñas adolescentes. ¿Por qué? Pues porque creemos y sabemos que ellas son el futuro y si no las educamos ahorita, pues no van a tener un cambio de vida a diferencia de la que tuvieron sus mamás, inclusive sus abuelas. Todos son procesos más que todo de transferencias de información, conocimiento hacia ellas, para que ellas poco a poco vayan ahí sí que aprendiendo, para que ellas tomen conciencia, digamos, de no casarse a temprana edad, poder continuar sus estudios, poder buscar una actividad productiva que dedicarse, porque como en las comunidades rurales pues no hay fuentes de empleos, entonces las mismas comunidades tenemos que ir buscando o promoviendo el desarrollo local. Amarillo. A veces las personas dicen, ¿ella a qué va? ¿Quién sabe a qué va? Pero yo siempre decía, yo sé a qué voy y a lo que voy sí sé de que es algo bueno para mí. No me importa de lo que digan las personas. Yo participé en la red de mujeres, después de la red de mujeres nos hicieron algunas entrevistas, vieron la motivación, vieron mis habilidades. Para mí fue una gran sorpresa cuando me dijeron, usted quedó electa como agente de cambio de Momostenango. La agente de cambio trabaja con grupos de señoritas, adolescentes, con grupos de madres. ¿Está Mayra? Y también visitándolas a las señoritas. Yo aprendo de ellas, así como con ustedes. Vamos a elaborar una manualidad con ustedes, viene relacionado sobre el tema. Tenemos toda la línea de empoderamiento de mujeres jóvenes indígenas, que los resultados acá han sido que cada día más hay mujeres más empoderadas en sus derechos, pero no en sus derechos en general, sino que realmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es lo que hemos perseguido y creo que hasta el momento hemos logrado, es que las mujeres jóvenes miren desde otra perspectiva todo su futuro. Ya no está tanto basado nada más en la exigencia de acceder a estos espacios, sino también de tener una actuación mucho más política, mucho más de empoderamiento. Llega, a veces le digo, ¿qué te contaron o qué es lo que nos contás? Le digo, es la verdad, me dice ella. Mucha capacitación, es puro de mujeres, me dice. Viene a compartir con nosotros que esto es lo que tenemos que hacer y un montón. Hasta yo he aprendido un poco con ella. Uno de los aportes que hace el programa es ratificar, ¿verdad?, o dar a conocer ese liderazgo y el papel fundamental de la niña en la comunidad, tanto educativa, en la comunidad propiamente de su entorno, en su familia, y cómo puede ser ella líder, ¿verdad? Líder por excelencia, ¿verdad? Que la niña sepa que ella tiene dignidad, ¿verdad? Que la mujer tiene dignidad, que muchas veces en Guatemala ha sido pisoteada por el machismo, ¿ya? Que se cree que en la casa el hombre es el que manda y la mujer nada que ver. Entonces, eso es prácticamente como el punto esencial. En la beca, aparte del trabajo que realizo, me dan un incentivo. Son de 1,000 quetzales y están pagando mis estudios. Estoy estudiando en primero básico, fines de semana. Wendy, con permiso. Una preguntita, no sé cuándo me hace el favor de entregar su informe. Una oportunidad de poder independizarme. Ya no necesito de decirle a mi mamá, pues necesito dinero. Necesito comprarme algo. Esa es la oportunidad que me da poder tener ese incentivo. Realizamos muchas estrategias para que las niñas capten el tema. Nosotros realizamos dinámicas para cuando queremos hacer... Sí, la importancia que tiene es que porque ella a través de esta pequeña beca, ella puede continuar sus estudios. Por eso es que es importante de vincular la beca con el trabajo, porque de esa manera es que ella pueda continuar sus estudios. Las organizaciones, si bien algunas han recibido un apoyo importante del programa Fortalecer para Empoderar, son mucho más que lo que reciben del programa Fortalecer para Empoderar. Entonces, este programa, como el propio nombre lo indica, ha venido a fortalecer su capacidad
de hacer mejor su trabajo y a fortalecer su capacidad de trabajar en red. Tuve de todos los colores y mis papás me decían, ¿te vamos a comprar zapatos? Yo les decía no. Sí, la importancia que tiene el fondo de UFPA y de la cooperación sueca pues es de suma importancia para la organización, porque realmente la asociación en sí sola no puede realizar estas actividades, porque toda actividad requiere de fondos, y muy buenas intenciones podemos tener nosotros. Las mismas niñas pueden tener intenciones de participar, pero si no hay fondo, entonces por lo tanto estos fondos pues sí son importantes. ¿Qué sueños tienen para el futuro? Uno por uno. Seguir aprendiendo más nuevos conocimientos y salir adelante. Mi sueño es graduarme y tener algún título. Muy bien. Cada vez que una mujer y una mujer joven accede a espacios de capacitación, cursos o talleres que en algún momento las organizaciones facilitan, también se presenta como un espacio de dignificación a esta mujer o a esta joven que se le ha vetado el derecho, por ejemplo, a la educación, y que si bien es cierto acá no es una educación tradicional, sí es un espacio de fortalecimiento de capacidades, pero digno, a diferencia de pronto, no estamos con esa figura tradicional de yo voy a recibir un curso y entonces está la maestra o el maestro. Aquí quien hay es un facilitador o facilitadora, pero con un enfoque de diálogo participativo, que en algún momento decimos con metodologías no innovadoras, sino yo diría de calidad, dignas, adecuadas, con pertinencia, y me parece que el programa ha contribuido a esta parte. Yo como mujer pienso de que tengo que seguir estudiando. Casarse no es algo que es necesario. Yo sé en qué momento puedo tomar la decisión. Pienso casarme, hasta qué edad, cuántos hijos pienso tener. Entonces ahí yo reflexioné que como mujeres debemos de seguir luchando y ser alguien en la vida. Bienvenidos a la comunidad. Muchas gracias. Donde tu imaginación fluirá. Desde Guatemala para Latinoamérica. El primer paso del día lo di. Cuando mis ojos abrí, lo primero que vi fue como el sol brilló en mi ventana. Ese día yo sabía que era especial, sin importar cómo estuviera de humor. Mi amor, me di cuenta que no estaba sola. Bueno, y ahora ya regresamos a nuestro último segmento para poder ya despedirnos de nuestro programa de hoy. Esperamos sus correos y su comunicación a hoyconlaonu@yahoo.com. También pueden comunicarse con nosotros al teléfono 2384-3173 y por nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Naciones Unidas en Guatemala y síganos en Twitter como ONU Guatemala. También los invitamos a que sigan a UNFPA Guatemala, que pues nos trajeron esta entrevista muy importante sobre el Día Internacional de la Niña. Realmente es un gusto recibir todas sus comunicaciones. Les quiero dejar un recordatorio sobre el Cineforo de la película Escanul. Tal vez tú nos puedas ampliar un poco más de esa información, Sabrina. Con gusto. Vamos a tener este miércoles 14 a las 2:30 de la tarde en el Centro Cultural de España. Si ustedes se acuerdan, en el segundo nivel del Cine Lux, nos pueden acompañar para tener un cineforo sobre la película Escanul, que ha sido premiada, que estamos todos muy pendientes de ella, pero además con una conversación entre sus protagonistas, ¿verdad? Y además algunas personas que son expertas en el tema de las niñas, del desarrollo, para que podamos conversar acerca de estos retos que también hemos abordado hoy. Gracias, Fernanda. Y bueno, entonces los vamos a estar esperando ahí el miércoles en el Cine Lux. Y bueno, ya ahorita ya hemos llegado al final del programa. Realmente es un honor llegar con ustedes a Hoy con la ONU a todas sus casas. Ha sido un gusto acompañarles. No se olviden visitar nuestro sitio web www.onu.org.gt. Soy Fernanda Celada, de la Oficina de la Coordinadora Residente, junto a mi compañera Sabrina Morales. Y pues esperamos su audiencia en nuestra siguiente emisión de Hoy con la ONU. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias.